En los siglos XIX y XX, millones de alemanes dejaron su madre patria alemana en Europa y llegaron hasta el Nuevo Mundo en busca de mejores oportunidades. Desde Alaska hasta Tierra del Fuego, se puede decir con seguridad que todos los países americanos recibieron inmigrantes alemanes, algunos más que otros. Sin embargo, el punto a tratar es que la mayoría de los alemanes que llegaron a esta parte del planeta, con el tiempo, terminaron abandonando su cultura, sus costumbres, dejaron de hablar su lengua alemana y se terminaron asimilando a la cultura local. Dejaron de ser alemanes y se convirtieron en estadounidenses, mexicanos, venezolanos, brasileños, argentinos, entre muchos otros. Sin embargo, hubo un pequeño grupo de ellos que hicieron un esfuerzo y conservaron cierto grado de su cultura, entre ellos su idioma, el alemán. Hoy vamos a ver países latinoamericanos en donde se habla el alemán. A pesar de estar lejos de ser el país con más descendientes de alemanes del mundo, debido a su poca población y territorio reducido, el pueblo alemán ha dejado una huella muy importante en el país más estrecho del mundo. Cuando Chile consiguió su independencia, heredó un gran territorio con muchas riquezas y tierras fértiles. Por desgracia, no tenía suficiente población para explotar todo el potencial de este territorio. Por esta razón, y al igual que muchos países del continente americano, dirigió la mirada hacia el viejo mundo para conseguir inmigrantes. A partir de este momento llegaron españoles, franceses, italianos y por supuesto los alemanes. A partir de 1850 comenzaron a llegar muchos inmigrantes alemanes financiados por el gobierno chileno, quienes inmediatamente recibieron tierras para trabajar en los territorios de Chiloé, Araucanía, Aysén y algunas otras regiones del sur de Chile. Al principio, los alemanes formaron sus propias comunidades cerradas y herméticas, crearon sus propios periódicos, sus propias escuelas, iglesias, clubes de canto, de gimnasia, entre otros. Esto hizo las condiciones adecuadas para que los alemanes conservaran su cultura y su lengua. Debido a que Alemania en esa época no existía como un país unificado, los distintos alemanes hablaban su lengua con dialectos locales. Por ejemplo, los alemanes de Silesia hablaban un dialecto de Silesia, los alemanes de Pomerania hablaban un dialecto pomerano, los alemanes de Bavaria hablaban un dialecto bávaro, entre otros. En el caso de Chile, los diferentes alemanes venían de diferentes partes de Alemania, incluso algunos vinieron de otros países como Austria o Suiza. Por lo que en vez de hacerle modificaciones a su dialecto ya existente, crearon un nuevo dialecto del alemán desde cero, el alemán del sur de Chile, también conocido como Lagunendeutsch. Los germano-chilenos mantuvieron por mucho tiempo su cultura y su dialecto alemán intacto. Sin embargo, poco a poco, a lo largo del siglo XX, los alemanes se fueron integrando con los chilenos nativos, lo que causó que muchos de ellos comenzaran a aprender el español y le enseñaran a sus hijos a hablar español antes que alemán. Esta decadencia de la cultura germano-chilena en gran medida estuvo causada por la construcción del ferrocarril longitudinal, una extensa vía ferroviaria que conectó una gran parte del país de norte a sur y revolucionó completamente la transportación de personas y mercancías en el país más largo del mundo. Los chilenos, por su parte, han hecho un gran esfuerzo para mantener vivo el alemán del sur de Chile. Han hecho documentales, han escrito libros, sin embargo, por el momento, el Estado chileno no le ha dado ningún reconocimiento oficial a este dialecto. Tampoco se sabe cuántos hablantes hay de esta lengua, ni tampoco si se encuentran en peligro de extinción o no. Vamos a ver algunas palabras del alemán del sur de Chile para compararlo con el alemán de Alemania. Kuh en alemán, Backe en Lagunendeutsch. En español significa vaca. A partir de aquí podemos notar la influencia del español chileno. Mutter en alemán, Mutter en Lagunendeutsch. En español significa madre. Esta es una palabra que no ha cambiado. Absagen en alemán, Kanzlerieren en Lagunendeutsch. En español significa cancelar. Reparieren en alemán, arreglieren en Lagunendeutsch. En español significa arreglar o reparar.
Konkurrenz en alemán, Kompetenz en Lagunendolch. En español significa competencia. Me gustaría mostrar material sobre una persona hablando el alemán del sur de Chile. Por desgracia no encontré ningún material así por internet. Esta fue la herencia lingüística que dejaron los alemanes en Chile. Si tienen más interés en saber que otros países vecinos latinoamericanos tienen a minorías que hablan el alemán dentro de sus territorios, te invito a visitar la lista de reproducción de esta interesante miniserie en mi canal. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.